Buenos días, hermanos. Vamos a tener la breve meditación del capítulo 14 de Primera de Reyes. Hermanos, cabe recordar que el reino de Israel en un principio era un pequeño pueblo, un pueblo insignificante, como dice la Escritura, pero más adelante sería un reino unificado, un reino unido con sus 12 tribus, un reino fuerte y próspero hasta el reinado de Salomón. Y ahora se nos dice en las escrituras que ahora el reino es dividido, es fracturado en dos partes, por cuanto ellos se habían apartado de Jehová y vuelto a los ídolos. Por lo cual, hermanos, Roboam, hijo de Salomón, fue constituido rey del sur, o sea, el rey de Judá. Y por el otro lado, hermanos, también Jeroboam fue constituido rey del norte con las 10 tribus de Israel. Y hermanos, y es por eso que a lo largo de este libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, estaremos viendo esas historias entrelazadas de ambos reinos, tanto de los reyes de Judá como los reyes de Israel. Hermano, en ese capítulo podemos observar este tipo de narrativa y se nos da una breve historia de los hechos de ambos reyes. Y este capítulo nos relata cómo terminaron ambos reyes, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y sus consecuencias junto con el pueblo de Israel. Hermanos, este capítulo nos muestra claramente parte de las consecuencias devastadoras por no haber prestado atención a las advertencias de Dios. Aún en el capítulo anterior que vimos, hermanos, aquel profeta que fue rebelde al mandato del Señor, que había recibido instrucciones y él hace lo contrario y que termina muerto por un león. Hermanos, tanto el profeta, así como Jeroboam, Roboam, Salomón y el mismo pueblo de Israel son ejemplos claros de rebeldía que no prestaron oídos y no atendieron las advertencias de Dios, por lo cual tuvieron que sufrir las consecuencias. Hermanos, en nuestro capítulo de hoy lo podemos observar primeramente en la vida de Jeroboam. Hermanos, cuando Jeroboam fue llamado por Dios para ser rey de Israel por medio del profeta Ahías, él fue advertido, fue instruido de cómo debía conducirse. Y para ello vamos a recordar lo que vimos en el capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11, versículos 37 y 38, para poner el contexto, hermano, de lo que vamos a estar viendo. Dice así en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 37 y 38, dice al Señor por medio del profeta hablándole a Jeroboam, dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Hermanos, esa era una instrucción clara de cómo Jeroboam tenía que conducirse. Hermanos, aquí el Señor le había hecho una gran promesa a Jeroboam, el tener una dinastía, una descendencia como la casa de David, una igual o paralela como la casa de David, una casa duradera y firme. Hermanos, no solo eso le había prometido el Señor a Jeroboam, sino también que la presencia del Señor iba a estar con él. Cuando le dice, yo estaré contigo, la presencia de Dios durante su reinado para hacer de este reino un rey glorioso, victorioso y bendecido por el Señor. Hermanos, esta era una hermosa promesa para Jeroboam, un reinado firme, estable, tanto para él como para su descendencia. Jeroboam solamente, hermanos, tenía que prestar oído, solo tenía que prestar toda la atención a todas las cosas que el Señor le había ordenado. Hacerlo recto ante los ojos del Señor, obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos. El Señor le había encomendado este honroso y privilegiado oficio de ser rey del pueblo de Dios. Dios le había entregado a Israel una responsabilidad, su pueblo escogido, su pueblo que él había sacado de Egipto y se lo había entregado a Jeroboam. Pero hermanos, ¿qué hizo Jeroboam? ¿Qué hizo Jeroboam en lugar de lo que el Señor le había dicho? Jeroboam no hizo caso, no atendió las palabras de Dios, se apartó de la ley de Dios y buscó hacer su propia voluntad. Jeroboam buscó su propio camino para posicionarse al trono
y haría lo mismo durante su reinado: diseñar su propio camino, hacer su propia voluntad y establecer sus propias ideas. Lo primero que fue hacer todo lo opuesto y todo lo contrario a lo que el Señor ya le había advertido. Hermanos, dice en Primera de Reyes 12:28 lo que hizo Jeroboam. Y habiendo tenido consejo, Jeroboam dijo: hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermanos, Jeroboam no atendió a la palabra del Señor, pidió consejo ajeno, lo mismo que Roboam. Quiso apoyarse en su propia prudencia y en la de los demás y no fiarse del Señor. Él haría 2 becerros de oro, diciéndole al pueblo que esos eran sus dioses, que los habían sacado de Egipto, ofreciéndoles sacrificios, quemando incienso. También Jeroboam terminó excluyendo a los levitas del ministerio de Jehová, estos hombres que el Señor había escogido de las 12 tribus de Israel para el servicio al sacerdocio. Por lo que los levitas tuvieron que salir de Israel y y dejar sus tierras y buscar refugio en Judá. Jeroboam ordenaría a sus propios sacerdotes de entre el pueblo, hombres que no eran levitas, como Dios lo había establecido. Y hermanos, otra de las cosas que hizo Jeroboam, como dice nuestro versículo que les lee, dice así: bastante habéis subido a Jerusalén. Hermanos, Jeroboam privó al pueblo de Israel para ir a adorar a Jerusalén. Jerusalén era el lugar que el Señor había escogido para poner ahí su nombre, el lugar de adoración, el lugar que el Señor había bendecido para que en ese lugar se ofrecieran sacrificios, el tiempo de adoración. Hermanos, Jeroboam lo privó: ya no vayan a Jerusalén, yo les hice sus ídolos, aquí van a estar ustedes, no necesito que vayan para allá. Hermanos, el hecho de que el reino fuera dividido, no exentaba sus obligaciones de pacto. Ambos reinos, tanto Judá como Israel, estaban bajo la misma ley de Moisés y bajo el mismo pacto. Eran políticamente diferentes, pero no diferían en el pacto. Jeroboam, de una manera estratégica y malvada, trastornó todas las formas de adoración que Dios había ordenado, inventando sus propias formas, y así desvió al pueblo de Dios hacia la idolatría. Hermanos, este es un claro ejemplo de un líder político o un líder que quiere moldear la religión para buscar sus propios propósitos. Y hermanos, y este capítulo de todo lo que hizo Jeroboam, de las advertencias que le dijo el Señor, de todo lo opuesto que hizo Jeroboam, y en este capítulo vemos las consecuencias desastrosas de todo ello para él y para su descendencia. Hermanos, la apostasía de Jeroboam lo había cegado completamente. Él pensaba que podía engañar al profeta Ahías, el profeta del Señor, y que por su ceguera y por su avanzada edad podía engañarlo. Jeroboam pensó que el profeta sí le podía revelar el destino de su hijo, pero que no se iba a dar cuenta del disfraz de su mujer. Abías, el hijo de Jeroboam, el posible sucesor al trono de Israel, cae enfermo. Y ahora Jeroboam está bajo esa aflicción, bajo esa preocupación, bajo esa tensión, y en esa desesperación, dice, él se vuelve al único Dios verdadero y a sus siervos en busca de ayuda, en busca de una respuesta a lo que estaba aconteciendo. Hermanos, esto nos ilustra, hermanos, en esa aflicción y en esa situación, nos ilustra perfectamente bien el corazón convenenciero de cada ser humano que somos, hermanos. Eso ilustra perfectamente el corazón convenenciero de los hombres, que muchas veces en nuestra necesidad, en nuestras aflicciones, sí nos acercamos a Dios y muchas veces lo hacemos por conveniencia y no por una convicción definitivamente. Hermanos, un ejemplo lo vemos claramente cuando nuestro Señor Jesucristo multiplicó los peces y los panes y que la gente fue beneficiada por esa bendición, hermanos, y luego lo estaban buscando. A lo que nuestro Señor Jesucristo responde en Juan 6:26, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciaste. Hermanos, buscaban nuevamente a Jesús precisamente para saciar sus cuestiones personales, no por una convicción de buscar al Señor, o un anhelo o un deseo de estar en su presencia, hermanos.
únicamente por interés. Hermanos, Jeroboam es lo que estaba haciendo aquí. No buscó a Dios por una convicción o por un arrepentimiento o que quería volverse nuevamente al Señor, sino lo único que hacía era un interés particular. Él quería únicamente suplir sus necesidades. ¿Por qué Jeroboam no fue a sus becerros de oro? ¿Por qué no fue a sus profetas que él había levantado? Hermanos, él estaba consciente de que estaba en un error. Dice Isaías 57:13, dice, cuando clames, otra versión dice, cuando lloriques, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento y un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Es una realidad, hermanos. Cuando clames, clama a tus ídolos, a ver si tienen la fuerza y el poder de ayudarte, así como tú hiciste, Jeroboam. Hermanos, y más adelante vemos las consecuencias, continúan, de la vida de Jeroboam por su rebeldía. Hermanos, ahora el mensaje para Jeroboam ya no era esa palabra de esperanza, ya no era esa promesa para él y para su dinastía, para sus hijos, ya no era un mensaje de bendición, de esperanza, de la presencia del Señor en su vida, ya no era que iba a fortalecer su familia o su descendencia como lo hizo en la casa de David. Y acompáñenme cuál fue el mensaje de Dios para Jeroboam. Versículos 7 y 12 de nuestro capítulo 14 dice, del 7 al 12. Dice el profeta hablando por parte del Señor, dice, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que mora de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que mora en el campo, lo comerán las aves del cielo. Porque Jehová lo ha dicho, y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Hermanos, qué impresionante maldición para este hombre, solo únicamente por haber desobedecido y no prestar atención a las palabras del Señor. No le importó, le echó sus palabras a su espalda, ignorándola, no fiándose del Señor, ignorando. Qué terrible noticia, hermanos. Él buscaba una palabra de esperanza para su hijo, una buena noticia, y hermanos, recibe una amarga maldición, recibe palabras de juicio. Hermanos, el juicio no se haría esperar. La mujer después de ahí, al entrar a la ciudad, el niño muere. Una confirmación de lo que iba a venir era totalmente cierto, hermanos. Y bueno, ahora más adelante en la palabra de Dios, dice que él va a levantar un rey. Más adelante el Señor levanta un hombre que se llama Baasa, de la tribu de Isaacar. Este hombre llega, usurpa el trono de Israel, matando a Nadab, hijo de Jeroboam, el sucesor de Jeroboam, que era rey de Israel en ese momento. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 15, al otro capítulo, en el versículo 29 y 30, hablando de Baasa, dice, y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla por completo, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Aída Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Ahí está, hermanos. La palabra de Dios se cumple, hermanos. Lo que pudo haber sido para este hombre una bendición, para él y para su dinastía, para su familia, para sus hijos, para su descendencia, hermanos, se convirtió en una de las peores maldiciones escritas en las Escrituras. Dice la expresión que fueron barridos como el estiércol, hermanos, qué expresión más dura de juicio para este hombre.
Y hermanos, todo por haber echado la palabra de Dios a sus espaldas, por no haber hecho caso a las advertencias del Señor. Dios cumple sus pactos, Dios cumple sus promesas, pero también Él cumple sus advertencias. Eso es una realidad, hermanos. Y hermanos, y en la segunda parte de nuestro capítulo de hoy, vemos a Roboam, el hijo de Salomón. Hermanos, él no se quedaría atrás. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, como dice segunda de Crónicas 12:1. Así, al momento cuando él consolidó, cuando estuvo ya firme en el reino, se apartó, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y el versículo 23 de nuestro capítulo de hoy dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Es interesante, hermanos, en esta segunda parte del capítulo, tanto en el versículo 21 y en el versículo 31, se nos nombra dos veces el nombre de la madre de Roboam. Dice, el nombre de su madre es Naama, amonita. Hermanos, el que nombrara las escrituras, el que nombrara el escritor a la persona y su origen dos veces, remarca una gran verdad. Y es para enfatizar que la influencia de las mujeres extranjeras y paganas de Salomón son las que darían origen a esta decadencia y este declive espiritual. Estas mujeres extranjeras influyeron en un sincretismo o la incorporación de prácticas paganas al culto y adoración. Roboán era el fruto de una unión en un yugo desigual. Era hijo de una mujer pagana y de un padre que a su tiempo fue un fiel seguidor y adorador del único Dios verdadero, pero terminaría adorando ídolos, hermanos, por esa unión en yugo desigual. Hermanos, de esta relación, ¿qué podíamos esperar? Roboán, ¿qué se podía esperar de este hombre? Roboán es parte del fruto consecuencia a lo que Salomón no había atendido las advertencias del Señor. Salomón, vemos en la escritura que Salomón había sido advertido para evitar este tipo de situaciones, hermanos, para evitar la apostasía, para evitar que el pueblo se fuera tras los ídolos y sus prácticas paganas. Y dice en Primera de Reyes 11:1 y 2, dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, la lista, a las de Moab, a las de Amón, ahí está la mamá de Robón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no nos llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Lo que el Señor les había advertido que evitaran tener ese tipo de relaciones, son las que él se surtió Salomón, o sea, se unió con amor, o sea, no bastó con una monita, sino que agarró de Teas, de Sidón. Hermano, ¿te das cuenta? Las mujeres desviaron el corazón de Salomón a los ídolos. Naama, amonita, madre de Roboam, definitivamente influyó sobre Salomón. Y ella desvió el corazón a sus ídolos, tal como el Señor lo había advertido, e incluso influyó sobre su propio hijo Roboam. En ese sincretismo, hermanos. Es por ello que en este capítulo se enfatiza dos veces el nombre de la madre de Roboam. Hermanos, y esto es lo que vemos en esta segunda parte de nuestro capítulo, son de las consecuencias desastrosas de no haber atendido a las advertencias de Dios, lo que Salomón no hizo. Ahí están, se empiezan a ver todas las consecuencias a lo largo que vamos a estar viendo. Hermanos, Jeroboam va a quedar así como, y hizo lo malo como su padre Jeroboam, e hizo lo malo conforme al origen de todo, de donde viene todo. Y en ese capítulo, hermanos, vemos esa decadencia. Hermanos, su reino se debilitó, dice en el versículo 25 y 26 primeramente, hermanos. Acompáñenme en nuestros versículos 25 y 26 de Primera de Reyes 14. Dice, al quinto año el rey Roboam subió, del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Hermanos, aquí vemos la decadencia. El reino de Salomón, el reino de Roboam, se debilitó.
Al poco tiempo Roboam de subir al trono, él se apartó rápidamente del Señor y rápidamente él acabaría con la seguridad y la prosperidad del reino. Hermanos, el reino de David fue un reino victorioso y seguro y unificado, firme. David había dejado un buen legado, un gran legado, un buen reino. Después llega su hijo Salomón y su reinado Salomón fue un reino de paz y de prosperidad y Salomón había dejado una gran riqueza a su hijo. Pero llega Roboam y en aproximadamente 5 años termina tanto con la seguridad del reino y una gran parte de las riquezas se habían perdido. El enemigo, el rey de Egipto, sube sobre Judá y fácilmente es saqueado. Se llevaron los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real y los escudos de oro que Salomón había hecho. Hermanos, luego dice aquí la escritura que Roboam en lugar de esos escudos de oro, los reemplaza por escudos de bronce. Hermanos, esta es una ilustración perfecta de suplir el oro por el bronce. Es una ilustración perfecta de la pobreza y el declive del reinado de Roboam. Como dice Isaías 30-13, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Hermanos, este era el inicio de lo que estaba por venir. Hermanos, Salomón, Jeroboam, Roboam, el profeta, y todo el pueblo de Israel y de Judá, hermanos, son ejemplos claros de personas que no atendieron la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, lo que Dios había advertido, eso les había venido por no haber prestado atención a las palabras del Señor. Hermanos, como les decía, Dios cumple sus promesas. Sí, Él es fiel, Él cumple sus pactos, pero hermanos, Él también va a cumplir sus advertencias. Hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de esto, hermanos? Estos legados, hermanos, estas historias sirven como advertencia ahora para nosotros, hermanos. Sirven como advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de seguir los principios de la fe. En 1 Samuel 15:22, ¿se acuerdan cuando Samuel confronta a Saúl y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención como grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermanos, eso nos advierte a nosotros prestar atención a la palabra de Dios, ser prestos, prontos para oír y tardos para hablar. Por eso nos dice también las Escrituras en Hebreos capítulo 2 versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que seamos diligentes en lo que hemos oído, en lo que se nos enseña, en lo que se nos instruye, en la palabra de Dios, que seamos diligentes en prestar atención, atendamos las cosas que hemos oído, es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos como lo que pasó con estas personas. Seamos atentos a las advertencias que hay en las Escrituras y seamos atentos a prestar atención al consejo del Señor. Nadie es más sabio, hermanos. Hermanos, quiero darte razones para terminar, para poder adorar a Dios, seguir adorando a Dios. Hermanos, presta atención a la palabra de Dios. Presta atención a la palabra del Señor y obedece la palabra del Señor. Atiende a su palabra, atiende a sus ordenanzas. Presta oído a la palabra, porque en esto, hermanos, en esto se complace el Señor. Porque Él se complace más en que su pueblo obedezca su palabra que cualquier tipo de ofrenda que ofrezcas, hermano. Él lo que quiere, como lo que le decía Samuel a Saúl, se complace más en que sus siervos obedezcan su palabra que en la cantidad de holocaustos que puedas dar. Él no necesita nuestras cosas económicas, nuestro dinero o las cosas prácticas. Él quiere un corazón que se le atienda a su palabra, que se preste atención a lo que el Señor dice. Otro punto, hermano. Nosotros, hermanos,
pudimos haber caído fácilmente como lo hizo el pueblo de Israel, así fácilmente. Pero hermanos, que nuestro corazón haya esa gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él envió a su Espíritu, el Espíritu que ha regenerado el corazón del hombre, que ha quitado ese corazón de piedra y puesto un corazón de carne. Hermano, dándonos su Espíritu, pero también dando la capacidad de obedecer y de prestar atención, como dice la Escritura, porque su Espíritu es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos da discernimiento, el que nos capacita para obedecer. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros, hermanos. Si no, hoy estuviéramos igual o peor que el pueblo de Israel. Por último, hermanos, esas palabras que el profeta le dijo a su mujer de Jeroboam, hermano, ¿te podrías imaginar cómo habrá sentido la mujer haber escuchado esas palabras? Diciendo, cuando llegues a tu casa, tu hijo va a estar muerto, ya no lo vas a ver con vida. Toda la posteridad de casa de Jeroboam será completamente destruida. Hermanos, una palabra de juicio y de maldición, una palabra dura, y que su descendencia iba a ser barrida como el estiércol. Hermanos, lo que para esta mujer fueron malas noticias, amargas noticias, noticias de muerte y de destrucción, de juicio y de miseria. Hermanos, para nosotros, para todos nosotros, que no somos nada mejor que ellos y que éramos también hijos de ira igual que ellos y que merecíamos también un juicio en el infierno eterno, hermanos. Pero demos gracias a Dios, hermanos, que por medio de su bendito Hijo, Jesucristo, su glorioso Hijo, Cristo el Salvador, nos ha traído las buenas nuevas, las noticias de vida y de misericordia, su evangelio. No fueron palabras de maldición como esta mujer, a nosotros nos llegó la perfecta noticia de esperanza, de vida eterna, hermanos, de promesas tanto para ti como para los tuyos, hermanos. Este evangelio de esperanza, de perdón y de vida eterna. Porque como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, que eso sean motivos para que nuestro corazón pueda inflamarse para poder adorar. Adorar es cantar, adorar es ofrendar, adorar también es prestar oído a lo que se nos dice y ser prácticos, hermano. Esa es la adoración, porque esos adoradores son los que el Señor busca, tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, con esto continuamos. Vamos a ponernos nuevamente de pie, por favor, hermanos, para entonar la mirada. La página 70.